Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de noticias del corazón, de cotilleos, de todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo, y por supuesto, de nuestro queridísimo Can Yaman. Sí, hoy vamos a hablar del actor turco que nos tiene a todos conquistados, y es que esta vez nos trae una noticia que, creedme, os va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un reencuentro inesperado, de un adiós al pasado y de un Can Yaman que nos sorprende, una vez más, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Así que pónganse cómodos, busquen su bebida favorita, porque esto se pone interesante. Y antes de que sigamos, un pequeño favor, si aún no están suscritos al canal, ahora es el momento perfecto. Hagan clic en ese botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y formen parte de esta gran familia. Gracias. Vale, vamos al grano. Can Yaman. ¿Qué podemos decir de este hombre que no se haya dicho ya? Su carisma, su talento, su físico, todo en él parece destinado al éxito. Y vaya si lo ha conseguido. Desde sus inicios en Turquía hasta su consolidación como estrella internacional, Can no ha dejado de sorprendernos. Pero más allá de sus proyectos profesionales, su vida personal siempre ha sido objeto de interés. Y es precisamente en este terreno donde se produce la noticia bomba que tenemos hoy. Como saben, a lo largo de su carrera, Can ha estado vinculado sentimentalmente a varias mujeres. Relaciones que han llenado portadas de revistas, programas de televisión y, por supuesto, las redes sociales. Pero hubo una relación que quizás marcó un antes y un después en su vida, una relación que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue generando curiosidad y nostalgia entre sus fans. Estoy hablando, por supuesto, de su romance con Diletta Leotta. Sí, lo sé, muchos de ustedes estarán pensando, ¿Diletta? Pero si eso fue hace siglos. Y es cierto, ha pasado tiempo desde que Can y la presentadora italiana rompieron su compromiso de una forma, digamos, bastante abrupta. Una separación que dio mucho que hablar, con rumores de todo tipo, acusaciones cruzadas y un silencio que en ocasiones valía más que 1000 palabras. Muchos pensamos que había quemado todos los puentes y que jamás volveríamos a verlos juntos, ni siquiera en la misma habitación. Pero la vida da muchas vueltas y a veces el destino nos tiene preparadas sorpresas que ni siquiera imaginamos. Y aquí es donde entra en juego el famoso reencuentro inesperado, del que hablábamos al principio. Resulta que hace unos días, Can y Diletta coincidieron en un evento benéfico en Italia. Sí, han oído bien. Ambos asistieron a la gala de una organización sin ánimo de lucro que trabaja en favor de la infancia, y aunque al principio intentaron evitarse, finalmente intercambiaron unas palabras. Ahora bien, no se imaginen escenas de película romántica, ni reconciliaciones apasionadas bajo la luz de la luna. Según fuentes cercanas a ambos, el encuentro fue breve y cordial. Un saludo educado, algunas preguntas sobre cómo les iba la vida y poco más. Pero aún así, este pequeño gesto ha sido suficiente para desatar la locura entre sus seguidores y para reavivar la esperanza de aquellos que aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa este reencuentro? ¿Es posible que haya una segunda oportunidad para Can y Diletta? ¿O simplemente se trata de un encuentro casual entre dos personas que alguna vez compartieron algo importante? Para responder a estas preguntas, tenemos que analizar la situación con objetividad. En primer lugar, hay que tener en cuenta que ambos han seguido adelante con sus vidas. Diletta está felizmente comprometida con el portero del Newcastle United, Loris Karius, y juntos han formado una preciosa familia con el nacimiento de su hija Aria. Can, por su parte, también ha estado involucrado en diferentes relaciones, aunque ninguna de ellas ha llegado a consolidarse de la misma manera que su romance con Diletta. Por lo tanto, parece poco probable que este reencuentro suponga una reconciliación amorosa. Ambos tienen caminos diferentes y compromisos que respetar. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que hayan logrado superar sus diferencias y establecer una relación de amistad. Al fin y al cabo, compartieron momentos muy intensos y seguramente conservan un cariño mutuo. Y aquí es donde entra en juego el adiós al pasado, del que también hablábamos al principio. Este reencuentro podría ser una forma de cerrar un capítulo, de dejar atrás los rencores y las heridas del pasado y de empezar de nuevo, con una actitud más madura y comprensiva. Quizás ambos se han dado cuenta de que no vale la pena aferrarse al pasado, y que es mejor perdonar y seguir adelante.
Además hay que tener en cuenta que Khan y Diletta son personas públicas, y como tales, están constantemente expuestas a la presión mediática. Este reencuentro podría ser también una forma de demostrar que son capaces de mantener una relación civilizada, a pesar de su historia. Un mensaje positivo para sus seguidores y para la sociedad en general. Pero volvamos a Khan. Porque más allá de este reencuentro con Diletta, el actor turco sigue imparable en su carrera profesional. Ha estrenado nuevos proyectos, ha firmado contratos con importantes marcas y ha seguido conquistando corazones en todo el mundo. Su última serie El Turco ha sido un éxito rotundo en Disney y consolidándolo como una estrella global. Y además sigue muy involucrado en causas benéficas, demostrando su compromiso con la sociedad. Can Yaman es un hombre polifacético, que no se conforma con ser solo un actor guapo. Es un empresario, un filántropo y un defensor de los derechos de los animales. Un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que sueñan con triunfar en la vida. Y es precisamente esta faceta solidaria la que lo llevó a coincidir con Diletta en el evento benéfico. Un encuentro que, como hemos visto, ha generado una gran expectación. Pero al final, lo importante es que Khan está feliz y realizado. Que sigue trabajando duro para alcanzar sus metas y que no se deja afectar por las críticas ni por los rumores. Es un hombre que ha sabido reinventarse a sí mismo y que ha demostrado que con esfuerzo y dedicación se puede lograr cualquier cosa. Y ahora, volviendo al tema del reencuentro, creo que es importante que no nos hagamos falsas ilusiones. Es poco probable que Khan y Diletta vuelvan a estar juntos como pareja. Pero eso no significa que no puedan tener una relación cordial y respetuosa. Al fin y al cabo, ambos han madurado y han aprendido de sus errores. Y este reencuentro podría ser una oportunidad para cerrar un capítulo y empezar de nuevo con una actitud más positiva y constructiva. En definitiva, el reencuentro de Can Yaman y Diletta Leotta ha sido una sorpresa para todos. Un encuentro inesperado que ha reavivado la esperanza de algunos y que ha servido para cerrar un capítulo para otros. Un adiós al pasado que nos permite mirar hacia el futuro con optimismo. Y un Can Yaman que nos sigue sorprendiendo, tanto por su talento como por su humanidad. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos hablado del sorprendente reencuentro de Can Yaman y Diletta Leotta, de su posible adiós al pasado y de la imparable carrera del actor turco. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario con su opinión sobre el tema. Me encantaría saber qué piensan sobre el reencuentro de Khan y Diletta. ¿Creen que hay una segunda oportunidad para ellos? ¿O simplemente se trata de un encuentro casual? Y por último, pero no menos importante, les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y formen parte de esta gran familia. Recuerden que aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, los mejores cotilleos y análisis en profundidad de sus celebridades favoritas. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Pero esperen, que aún hay más jugo que exprimir de esta jugosa noticia. Porque a pesar de lo breve del encuentro, las redes sociales han estado ardiendo con especulaciones, análisis y hasta memes. La etiqueta almohadilla Khan Diletta ha sido trending topic mundial durante días, y las fotos borrosas y vídeos pixelados del encuentro han sido analizados hasta la saciedad. Hemos contactado con varios expertos en lenguaje corporal para que nos den su opinión sobre lo que pudo haber pasado en esos escasos minutos. La doctora Elena Rodríguez, experta en comunicación no verbal, nos comenta: en las imágenes se puede apreciar que ambos mantienen una distancia prudencial, lo que indica que no hay una intención de acercamiento físico. Sin embargo, la sonrisa en el rostro de Diletta, aunque sutil, sugiere una actitud receptiva y amigable. En el caso de Khan, su postura es más reservada, pero sus ojos muestran un brillo que denota cierta emoción. No diría que hay un romance en puerta, pero sí un respeto y un cariño que perduran. Pero la opinión de los fans es, como siempre, mucho más apasionada. En los foros de Internet, se pueden leer comentarios de todo tipo. Desde los que aseguran que este es el principio de una gran reconciliación, hasta los que advierten a Diletta sobre los peligros de volver a caer en los encantos de Khan. Diletta, huye. No te dejes engañar por esa mirada,
escribe una usuaria con evidente desesperación. Otros, más optimistas, sueñan con una boda doble con Can y Diletta renovando sus votos y Loris Karius, el actual prometido de Diletta, como padrino de boda. La imaginación de los fans no tiene límites. Y es que la relación entre Can y Diletta fue, sin duda, un torbellino mediático. Su romance, que comenzó en 2021, fue seguido de cerca por la prensa del corazón de todo el mundo. Las fotos de sus vacaciones en Italia, sus apariciones públicas y sus románticas declaraciones de amor inundaron las revistas y los programas de televisión. Incluso se comprometieron, y parecía que estábamos a punto de presenciar la boda del año. Pero, de repente, todo se torció. Los rumores de infidelidades, las supuestas exigencias económicas por parte de la familia de Diletta y la presión mediática terminaron por dinamitar la relación. La ruptura fue dolorosa y pública, y ambos tardaron en recuperarse del golpe. Ahora, años después, este reencuentro inesperado ha vuelto a ponerlos en el centro de la atención. Y aunque todo parece indicar que no habrá una segunda oportunidad romántica, sí que ha servido para demostrar que es posible superar las diferencias y mantener una relación cordial, incluso después de una ruptura tan mediática. Pero, ¿qué ha estado haciendo Can Yaman desde su separación de Diletta? Pues, como ya hemos mencionado, su carrera profesional sigue viento en popa. Ha participado en varias series y películas, tanto en Turquía como en Italia, y ha demostrado su versatilidad como actor. Además, ha lanzado su propia marca de perfumes, Can Yaman for Men, que ha sido un éxito de ventas en Europa. Y no podemos olvidar su faceta solidaria. Can está muy comprometido con varias organizaciones benéficas, y utiliza su fama y su influencia para ayudar a los más necesitados. Recientemente ha donado una importante suma de dinero a un hospital infantil en Italia, y ha participado en varias campañas de concienciación sobre la importancia de la educación y la salud. Pero, ¿y Diletta? ¿Cómo ha sido su vida después de Can? Pues la presentadora italiana también ha seguido adelante con su carrera profesional, y se ha convertido en una de las caras más conocidas de la televisión italiana. Además, ha encontrado el amor en los brazos de Loris Karius, con quien ha formado una preciosa familia. Diletta siempre ha sido una mujer fuerte e independiente, y ha demostrado que es capaz de superar cualquier obstáculo que se le presente. Su relación con Can fue un capítulo importante en su vida, pero no la define. Ahora está feliz y realizada con su nueva familia, y eso es lo que realmente importa. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que el reencuentro de Can Yaman y Diletta Leotta ha sido una sorpresa agradable, que ha servido para demostrar que es posible superar las diferencias y mantener una relación cordial, incluso después de una ruptura mediática. Que ambos han seguido adelante con sus vidas, y que están felices y realizados en sus respectivos caminos. Y que aunque los fans sigan soñando con una reconciliación, lo más probable es que esto no suceda. Pero al fin y al cabo, ¿quién sabe lo que nos depara el futuro? Como dice el dicho, nunca digas nunca. Pero por ahora, lo que sí podemos asegurar es que Can Yaman y Diletta Leotta siguen siendo dos de las personalidades más queridas y admiradas del mundo del espectáculo, y que su historia de amor, aunque breve y tormentosa, seguirá generando interés y curiosidad durante mucho tiempo. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del reencuentro de Can Yaman y Diletta Leotta. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario con su opinión sobre el tema. Y recuerden, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, los mejores cotilleos y análisis en profundidad de sus celebridades favoritas. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un espectáculo, así que disfruten de cada momento.